Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Una sentencia emitida el pasado miércoles 6 de agosto dejó en firme 2 artículos del denominado Marco Jurídico para la Paz, demandados por presunta inconstitucionalidad. El acto legislativo en su conjunto había sido ya declarado exequible por la Corte Constitucional, lo que indica que con el reciente fallo la polémica norma queda vigente. El marco es para el gobierno de Santos la hoja de ruta para implementar, en caso de que llegue a un posible acuerdo de paz, que permitiría a miembros de la organización terrorista de las FARC participar en política. La trascendental decisión fue tomada un día antes de la posesión presidencial de Juan Manuel Santos para un segundo periodo de gobierno. La Corte Constitucional colombiana concluyó que el acto legislativo 01 de 2012, conocido como el Marco Jurídico para la Paz, y que ya había sido declarado exequible el 28 de agosto de 2013, no sustituye pilares fundamentales de la Constitución política. En ninguno de los tratados que existen en la actualidad hay restricciones a los países para el tema de la participación política. Esto le corresponde a la soberanía de cada estado. La sentencia fue emitida en respuesta a una demanda del ex viceministro de Defensa Rafael Guarín, quien impugnó la constitucionalidad de los artículos transitorios 66 y 67 de la Carta Magna, aprobados mediante el Marco Jurídico para la Paz. Es decir, el instrumento que marca la hoja de ruta para un posible acuerdo de paz que permitiría a miembros de la organización terrorista de las FARC participar en política y que establece la priorización y selección de los crímenes cometidos en el conflicto para que sean juzgados. Para la Corte, en el contexto de la justicia transicional que supone medidas excepcionales justificadas en la búsqueda de la paz, la participación en política de miembros de actores del conflicto en el escenario del posconflicto resulta herramienta útil para la consolidación de la democracia y del régimen constitucional vigente desde la Carta Política de 1991. Con el visto bueno de la Corte, el articulado demandado queda tal como fue aprobado por el Senado en junio de 2012. Artículo 3. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 67, así. Una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática. Y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos. Significa que una prohibición total de participación en política a los miembros de las FARC que se desmovilicen queda descartada, y que aunque la norma contemple que aquellos que hayan sido condenados por delitos de genocidio o lesa humanidad no podrían gozar de ese beneficio, un aspecto sigue generando polémica y promete desde ya ser epicentro de fuertes debates. Con el aval al Marco Jurídico para la Paz, es el Congreso el encargado de reglamentar la ley estatutaria que definirá cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política. También, el legislativo deberá establecer los casos, requisitos y condiciones de posibles suspensiones de penas o penas alternativas para los criminales. Precisamente tenemos a uno de los protagonistas de esa noticia, está con nosotros Rafael Guarín, el viceministro de Defensa, nos estaba acompañando en este análisis que estamos haciendo de lo que ha sido la columna vertebral del discurso del presidente Juan Manuel Santos. El viceministro, brevemente, ¿en qué consiste este fallo que ha dado la Corte Constitucional a una demanda que usted hizo precisamente frente al contenido de este marco legal para la paz, que definitivamente le cerró las puertas a que responsables de delitos de lesa humanidad, eventuales desmovilizados y que hayan sido responsables de delitos de lesa humanidad, en el futuro puedan participar en política? Con la demanda lo que pretendíamos era que la Corte entrara a revisar el marco jurídico para la paz en el punto relacionado con participación política de exmiembros de grupos armados ilegales, específicamente de las FARC y del ELN, como producto de un acuerdo en La Habana. Hay 4 cosas importantes desde mi punto de vista que surgen de la sentencia de la Corte. Primero, se ratifica que los crímenes de lesa humanidad y que el genocidio
quienes sean responsables de estos delitos no pueden de ninguna manera y de forma perpetua, es decir, por el resto de su vida, participar en política. Y esto es fundamental, porque es que en una democracia y en un Estado social de derecho donde prevalece la dignidad humana y los derechos humanos, no se entendería que quienes han cometido tales atrocidades puedan tener el derecho a gobernar a Colombia. Segundo, aunque no se incorpora en la exclusión de la posibilidad de participar en política a quienes han cometido crímenes de guerra, delitos transnacionales y actos de terrorismo, este tema queda para que sea el Congreso de la República el que lo estudie y si a bien lo adopta, yo estaría obviamente en desacuerdo, será la Corte Constitucional cuando revise la ley estatutaria la que se pronuncie sobre si eso es posible o no. Yo realmente veo muy complicado poder hacer una distinción en cuanto a la gravedad se refiere de un crimen de lesa humanidad a un crimen de guerra. Lo que debería ocurrir es que también los criminales de guerra no pudieran participar en política. Pero hay unas cosas adicionales. La Corte modula el fallo, es decir, le impone unas condiciones al legislador. Una, la conexidad con los delitos políticos no puede permitir en el marco de justicia transicional la extradición de colombianos, lo cual es muy importante frente a los delitos transnacionales, específicamente el narcotráfico, porque había quienes pensaban que por el camino de calificar el narcotráfico como delito político, con base en el artículo 35 de la Constitución colombiana, se blindaría de la extradición a los cabecillas de las FARC. Segundo, y esto es muy importante, la participación política de quienes puedan, con base en la ley estatutaria, hacerlo y hayan sido miembros de la FARC no será automática. Tendrán que respetar los derechos de las víctimas. Primero, tendrán que cumplir con la pena que les impongan los jueces de Colombia. Segundo, tendrán que contribuir a la verdad. Y tercero, tendrán que contribuir de manera efectiva a la reparación de las víctimas. Estos últimos aspectos no estaban en el marco jurídico, pero hoy ya están gracias a la sentencia de la Corte Constitucional. Permítame, señor Guarín, voy a integrar a esta hora a nuestro programa a Claudia López. Ella es senadora de la Alianza Verde, del Partido Alianza Verde, una de las reconocidas congresistas que tomó posesión el pasado 20 de julio. Senadora, bienvenida al programa La Noche y quiero comenzar preguntándole sobre el efecto que tendrá esta decisión que tomó la Corte Constitucional en ese proceso de paz que ha presentado el presidente Juan Manuel Santos y que con tinte optimista prácticamente lo pronunció, lo destacó hoy en ese discurso de posesión. Sí, gracias por la invitación. Yo creo que es una buena noticia porque le da a todo el país claridad sobre cuáles son las reglas jurídicas con las cuales se puede seguir adelantando este proceso de paz que se está adelantando con las FARC, ojalá pronto con el ELN, y da unas pautas muy claras para el proceso de reglamentación a través de ley estatutaria que tendrá que hacer el Congreso de la República en los próximos meses. De manera que esa claridad, bienvenida, para que las reglas de juego jurídicas y de participación política, porque evidentemente se trata de que quienes usan la violencia renuncien a usar la violencia y puedan en cambio incorporarse a la acción política, sea posible. Senadora, ¿y hasta dónde cree usted que si la Corte Constitucional le cierra la puerta a que responsables de delitos de lesa humanidad eventualmente puedan participar en política, esos eventuales desmovilizados, hasta dónde esto puede afectar la negociación? ¿Cree usted que las FARC aceptarán esa condición? Pues no veo que haya otra opción, entre otras cosas porque esa decisión de la Corte Constitucional realmente no es ninguna novedad. Esa misma restricción la imponían los tratados internacionales que ha suscrito Colombia, de manera que esa limitante yo creo que era una limitante que estaba dentro de las expectativas, creo yo, de quienes están negociando, tanto por parte de las FARC como por parte del gobierno. Así que me parece que allí hay claridad en el sentido de que quienes hayan sido responsables de delitos de genocidio o de lesa humanidad cometidos con sistematicidad, como lo señaló la Corte, pues no podrán ejercer el derecho a participación en política, lo cual me parece una mínima y elemental base de respeto con las víctimas de este conflicto. Señor Guarín, ¿usted cree que esto va a tener algún tipo de efecto en la negociación? Sin duda, lo que quieren las FARC es tener participación política plena sin restricciones. ¿Y más sus cabecillas? Por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo con la senadora Claudia López en el sentido que es que esto es lo mínimo. Esto es lo mínimo, porque es que no se pueden legitimar tantas atrocidades, tantas barbaridades ahora pretendiendo que se lava la sangre de las víctimas con los votos. Pero quiero señalar lo siguiente, muy grave ayer para el gobierno nacional la decisión y para el fiscal Montealegre, porque el fiscal Montealegre en la audiencia ante la Corte Constitucional había solicitado que se eliminara del marco jurídico para la paz la prohibición
a participar en política respecto a quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad y genocidio. La tesis del fiscal era la misma tesis que el gobierno presentó en un documento en febrero pasado ante la Corte Constitucional, señalando que no deberían existir restricciones derivadas de la gravedad de los crímenes cometidos para que los miembros de las FARC pudieran participar en política. Lo que quería el gobierno del presidente Santos, en ese documento que lleva la firma de Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, y 3 ministros, y el señor fiscal Eduardo Montealegre, era que los señores de la FARC pudieran participar sin limitación alguna. Es decir, cientos de masacres, miles de secuestros, todo tipo de atrocidades, reclutamiento de niños, absolutamente nada de eso fuera un obstáculo para que los señores tuvieran el derecho a gobernar a Colombia. Ayer la Corte Constitucional les dijo, no, eso no es posible. Señor Guarín, pero quisiéramos precisión sobre un tema. ¿Está completamente cerrada esa puerta? Porque usted también me lo decía en la anterior respuesta, que también viene la interpretación que hagan los congresistas de lo que es un delito conexo al delito político. Está cerrada la puerta para quienes sean condenados con determinadas características por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Esos casos ya hoy están excluidos. Ahora, el Congreso tiene la facultad para decir qué delitos podrían ser conexos con el delito político y cuáles delitos no. Estos 2 delitos se podrían ampliar, que es la tesis que defendíamos nosotros en la demanda, con los crímenes de guerra, que es también un crimen internacional que tiene el mismo grado de gravedad y que por eso hacen parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, o con determinados delitos transnacionales como el que tiene que ver con la trata de personas o eventualmente un tema mucho más polémico y difícil que es el tema del narcotráfico. El Congreso tendrá que tomar una decisión y la Corte tendrá nuevamente que volver sobre este tema una vez revise la ley estatutaria que expida el Senado y la Cámara de Representantes. Senadora Claudia López, voy con su opinión. ¿Usted cree que el marco legal para la paz realmente garantiza justicia para las víctimas? Yo creo que sí, y creo que no solamente el marco jurídico para la paz, sino en general la Constitución de Colombia, la ley de víctimas, este nuevo marco jurídico para la paz, garantiza, vela por los derechos de los colombianos, por los derechos de las víctimas, pero también por el conjunto de derechos de la población, porque es que la principal garantía, tanto para las víctimas como para el conjunto de colombianos, es que tengamos garantías de no repetición, que efectivamente pongamos fin a este conflicto armado, que reconozcamos los derechos de lo ocurrido, que reconozcamos la verdad y responsabilidades sobre lo ocurrido, pero que como sociedad, tanto quienes nunca hemos tomado las armas como quienes se desmovilizan y renuncian a la violencia, seamos capaces de construir garantías de no repetición. Yo creo que hay un adecuado balance entre derechos, justicia y paz con este marco jurídico para la paz. Senadora, en lo que tiene que ver con las penas privativas de la libertad, ¿usted qué opinión tiene? ¿Usted está de acuerdo con que los eventuales desmovilizados de las FARC, que deje este eventual éxito de un proceso de paz, ¿usted cree que ellos deben pagar alguna pena privativa de la libertad o sencillamente deben ser condenados y pagar esa condena de manera accesoria, como lo ha planteado el fiscal, en granjas de campo, en trabajo social? O sea, ¿cuál es su opinión específicamente sobre este punto? No, yo creo que hay diferentes formas de responder ante la sociedad y ante las víctimas. Sin duda, la pena de prisión en una cárcel formal es una de ellas y no hay que descartarla, especialmente para los responsables de los delitos más graves que ha señalado la Corte Constitucional o el marco jurídico para la paz. Pero también es una realidad que nosotros, como no se ha hecho en ningún proceso de paz anterior, incluidos los paramilitares, se desmovilizaron 35.000 paramilitares y no todos se fueron para la cárcel. De hecho, muy pocos fueron a la cárcel, porque hay una, digamos, distinción entre la gravedad de delitos, quienes lo han cometido, quienes no. Aquí tendrá que aplicarse algo similar con base en este marco jurídico para la paz. No todos tendrán una cárcel, entre otras cosas, valga decir con toda claridad y franqueza que Colombia no tendría dónde poner en la cárcel a 15.000 criminales de las FARC. Y que además no se trata de eso la paz se trata no de mandar a todos a la cárcel. Ojalá hubiéramos podido hacer eso. Si lo hubiéramos podido hacer, pues no estaríamos haciendo una negociación. Estamos haciendo una negociación por la imposibilidad real de acabar este conflicto de una manera distinta y satisfactoria para todos que esta negociación política. Senadora, permítame, vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos, continuaremos analizando el impacto que ha tenido este discurso del presidente Juan Manuel Santos, que lo centró, como muchos esperaban, tuvo como columna vertebral el modelo de paz que negocia desde hace 20 meses con el grupo terrorista de las FARC. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.